Hola amigos, buenas noches a todos. Em, Perdón por disculpas por mi voz y por el problema técnico. El último capítulo de la modernización de China, capítulo 2 y el último, el definitivo. Después hablo de España y ya está. Bien, vamos allá. Roger Reyes, quien comandó el destructor británico Fame y acompañó a la expedición Gazelle, señaló que los japoneses habían traído a sus propias esposas de regimiento, traducido, prostitutas, al frente para evitar que sus soldados violaran a los civiles chinos. Bueno, ya habían cambiado algo, por lo menos. El periodista del Daily Telegraph, J. Dillon, declaró que presenció los cuerpos mutilados de mujeres chinas que fueron violadas y asesinadas por las tropas de la Alianza. Es que el escándalo fue morrocotudo. El comandante francés desestimó las violaciones y las atribuyó a la galantería del soldado francés. Menudo hijo de la gran... Un periodista extranjero, George Lin, dijo que hay cosas que debo evitar escribir y que es aconsejable no imprimir en el Reino Unido y que aparecerían para demostrar que esta civilización occidental nuestra es simplemente un barniz que encubre el salvajismo. Bien, pues como podéis ver, se habían pasado tantos pueblos en China con las atrocidades que hicieron, que la prensa de sus propios países se les volvió en contra. Y la sociedad también. Muchos abanderados apoyaron a los chinos, a los que llamaban boxers, y compartieron su sentimiento anti-extranjero. El ministro alemán Clemens von Kresten fue asesinado por un manchú. Los abanderados habían sido devastados en la Primera Guerra Chino-Japonesa en 1895 y los ejércitos de las banderas fueron destruidos mientras resistían la invasión. Las palabras de la historiadora Pamela Crossley, sus condiciones de vida pasaron de la pobreza desesperada a la verdadera miseria. Imaginad que la prensa de España hable mal del ejército de España y hable mal de lo que hace España. Pues eso es lo que les estaba ocurriendo a estas 8 naciones depredadoras. Cuando miles de manchúes huyeron al sur de Aigún durante los combates de 1900, los cosacos rusos le robaron su ganado y sus caballos y luego quemaron sus aldeas y hogares, reduciéndolo todo a cenizas, lo que se llama tierra quemada. El manchú Xu Fu, que se suicidó durante la batalla de Pekín, y el padre de Manchú, Lao Tse, fue asesinado en la misma batalla cuando las fuerzas manchúes de las banderas de la División Central del Ejército de Guardias, la División del Espíritu del Tigre y las fuerzas del campo pequinesas fueron masacradas por los soldados occidentales. No dejaban ni a uno vivo. Y si estabas medio más o menos, por lo que cuentan las crónicas, pues eran torturados y pues muertos obviamente, en muertes horribles. Los barrios de las delegaciones al centro de la ciudad y la catedral católica, la iglesia del Salvador, fueron atacados por los abanderados manchúes. Vamos, que los chinos ya se habían cansado, estaban hartos de todo. Así que muertos por muertos, pues vamos a matar. Y somos más. La Alianza de las 8 Naciones masacró a estos últimos en toda Manchuria y en Pekín por su apoyo mayoritario pues, a los chinos libres, a los que ellos la propaganda llamó boxers. Al sistema de clanes de los manchúes en el Ayón fue destruido por el despojo del área a manos de los rusos. Ante la masacre perpetrada por los soldados cosacos rusos había 1.266 hogares, incluyendo 900 daur y 4.500 manchúes en 74 villas al este del río Amur y en el Blango-Hueschetsk. Según Víctor Zalpine, muchas villas manchúes fueron quemadas durante esta masacre. Muchas no, todas, todas, y todos muertos. La alianza de las La Alianza de las 8 Naciones masacró
a estos últimos en toda Manchuria y en Pekín por su apoyo mayoritario a los boxers, a los religiosos, a los chinos libres, a los que luchaban por que su país fuera libre. El sistema de clanes de los manchúes en el Ayyun fue destruido por el despojo del área en manos de los rusos. Antes de la masacre perpetrada por los soldados cosacos rusos había 1.266 hogares, incluyendo 200 de Uri y 4.500 manchúes en 64 villas. Bueno, que fueron masacrados todos y todo quemado. Según Víctor Zarpín, muchas villas manchúes fueron quemadas durante esta masacre. Todas fueron quemadas, todos fueron masacrados. La alianza de las 8 naciones ejecutó u obligó a cometer suicidio a miembros de la realeza, a funcionarios y a oficiales manchúes tales como Chiang Kui, el príncipe Chuan Xiaoyu y al capitán en Ai. Les obligaban a suicidarse. ¿Qué les harían? Les torturarían. Se exigió la ejecución del funcionario manchú Ganji, pero ya había muerto. Los soldados japoneses arrestaron a Qinchu antes de su ejecución. El príncipe Chuan Xinchu fue obligado a cometer suicidio el 21 de febrero de 2001, es decir, que fue obligado a suicidarse. Yu Chuan fue ejecutado al día siguiente, el día 31 de diciembre de 1900. Los soldados alemanes decapitaron al capitán manchú en Chai por haber asesinado a Clemens von Kattele. Esto es lo que veían los chinos, lo que veían y vivían y sufrían. Bajo la dirección de algunos funcionarios de alto rango, incluidos Li Hongzhang, Yun Shanghai y Zhang Xinzhong, varias provincias del sureste formaron la protección mutua del sureste durante este periodo para evitar una mayor expansión del caos. Estas provincias afirmaron ser neutrales y se negaron a luchar contra los chinos libres, los boxers, o contra la alianza de las 8 naciones. Se autoprotegieron. Reparaciones. Después de la captura de Pekín, es una manera muy elegante de decir robar. Después de la captura de Pekín por parte de los ejércitos extranjeros, algunos de los asesores de la emperatriz viuda Cixi abogaron por que la guerra continuara, argumentando que China podía haber derrotado a los extranjeros ya que fueron personas desleales y traidoras dentro de China, quienes permitieron que Pekín y Beijing fueran capturados por los aliados y que el interior de China era impenetrable. Y no les faltaba razón. También recomendaron que Dong Fujian continuara luchando. Sin embargo, la emperatriz viuda Cixi era práctica y decidió que los términos eran lo suficientemente generosos para que ella aceptara cuando le aseguraron la continuidad de su reinado después de la guerra y que China no se vería obligada a ceder ningún territorio, y se lo creyó. Situación de la protección mutua del suroeste de China en la dinastía Qing en 1900. El 7 de septiembre de 1901, la corte imperial Qing acordó firmar el Protocolo Boxer, también conocido como Acuerdo de Paz entre la Alianza de las 8 Naciones y China. Es que se estaban desangrando. Las 8 naciones solo hacían que mandar soldados, y mandar soldados, y mandar soldados, y los soldados morían. Morían más chinos, pero también morían pues la mayoría de los soldados. Por eso siempre estaban llegando soldados, refuerzos. Y eso pues llamó la atención pues a la prensa de los respectivos países, y entonces empezaron a fijar en los periodistas de la época, a fijarse en qué caramba estaba pasando en China, y cuando se dieron cuenta se horrorizaron. El protocolo ordenó la ejecución de 10 funcionarios de alto rango vinculados al brote y otros funcionarios que fueron declarados culpables de la matanza de extranjeros en China. No tenían límite. Alphonse Moon, Frei von Stein, Ernest Shaw y Kamura Jutaro firmaron en nombre de Alemania, Reino Unido y Japón respectivamente. Ya estaban en negociaciones para salir de China lo antes posible y no sufrir más bajas. Pero a China la habían dejado totalmente tocada.
China recibió una multa encima, China recibió una multa por reparaciones de guerra de 450.000 taels en plata fina, equivalentes a 540.000 de onzas Troy, 17.000 toneladas, a razón de 1,2 onzas Troy por tael, por las pérdidas causadas. La reparación debía cumplirse en 1940, un plazo de 39 años con intereses incluidos al 4% anual. En total serían 982.238.238.150 taels. Para ayudar a cumplir con el pago se acordó aumentar el arancel existente de 3 a 18 a 5% real y gravar la mercancía libre de impuestos hasta ahora. La suma de la reparación se estimó en base a la población china aproximada de 450 millones en 1900, de modo que cada ciudadano chino pagara un tael. La renta de aduana china y el impuesto a la sal sirvieron como garantía de la reparación. China pagó 668.220 taels de plata entre el 2001 y 1939, el equivalente en 2010 de 61.000 millones de dólares en términos de paridad de poder adquisitivo. Una gran parte de las reparaciones pagadas por Estados Unidos se desvió para pagar la educación de los estudiantes chinos en universidades de Estados Unidos bajo el programa de becas para indemnización de los boxers, muy en plan norteamericano. Con el propósito de preparar a los estudiantes elegidos para este programa se estableció un instituto para enseñar el idioma inglés y para servir como escuela preparatoria. Cuando el primero de estos estudiantes regresó a China, se dio inicio a la enseñanza de otros estudiantes de este instituto. Nació la Universidad de Tsinghua. Más tarde, parte de la reparación adeudada al Reino Unido se destinó a un programa similar. La misión interior de China perdió más miembros que cualquier otra agencia misionera. 135.580 adultos y 21 niños fueron asesinados. Estas cifras obviamente no son reales. Sin embargo, en 2001, cuando las naciones aliadas exigieron la compensación del gobierno chino, Hudson Taylor se negó a aceptar el pago por la pérdida de bienes o vidas para demostrar la mansedumbre y gentileza de Cristo a los chinos. El vicario católico belga apostólico de Ordos, Monseñor Alphonse Bermain, quería tropas extranjeras en Mongolia Interior, pero el gobernador se negó. Biden solicitó al manchú Emin que enviara tropas a Etao, donde las tropas mongolas del príncipe Duan y las tropas musulmanas del general Dong Fuxian supuestamente amenazaban a los católicos. Supuestamente no, los amenazaban. Resultó que Biden había creado el incidente como un engaño. ¡Ay, señor! Según el historiador mongol Sigmund Sorlin, los misioneros católicos occidentales obligaron a los mongoles a ceder sus tierras a los chinos católicos Han como parte de las indemnizaciones de los boxers. Los mongoles habían participado en los ataques en contra de misioneros católicos durante el levantamiento de los boxers. El gobierno de Qing no capituló ante todas las demandas extranjeras. El descontento en China crecía y el hambre, abundaba cada vez más. El gobernador manchú, Yu Xian, fue ejecutado pero la corte imperial se negó a ejecutar al general chino Hong Dan Fuxian, aunque también hubiera alentado el asesinato de extranjeros durante la rebelión. La emperatriz viuda Cixi intervino cuando la alianza exigió que lo ejecutaran y Dong solo fue destituido y enviado de vuelta a casa. En cambio, Dong vivió una vida de lujo y poder en el exilio, en su propia provincia natal de Gansu. Hay quien solo sabe montar muy bien. Tras su muerte en 1908 le fueron devueltos todos los honores antes retirados y se le dio un entierro militar completo.
Controversia occidental. Controversia en la China actual. Desde el principio, las opiniones han diferido en cuanto a que si los boxers eran mejor vistos como antiimperialistas patrióticos y protonacionalistas o como opositores incivilizados, irracionales o futiles de cambio inevitable. El historiador Joseph Ehrlich comenta que la confusión sobre el levantamiento de los boxers no es simplemente una cuestión de conceptos erróneos populares, porque no hay un incidente importante en la historia moderna de China en la que el rango de interpretación profesional sea tan grande. Aquellos que quisieron modernizar China según los modelos occidentales de civilización criticaron a los boxers, que simplemente querían que los dejaran en paz. Los liberales chinos como Hun Xi a menudo condenaron a los boxers por su irracionalidad y barbarie. Claro, este había sido educado ya, reeducado. El doctor Yu Zhen, el padre fundador de la República de China y del Kuomintang o Partido Nacionalista, quien para aquel entonces trabajaba para derrocar a los Qing, creyó que el movimiento de los boxers había sido despertado por rumores del gobierno que causaron confusión entre la población. Confusión ninguna. Había ahí 8 potencias occidentales pues saqueando y matando a los chinos, y emitió críticas mordaces contra los boxers, certificándolos de anti-extranjeros y oscurantistas. Y entonces nosotros también, cuando echamos al Napoleón, ¿no? Y los aliados cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos. La historia la escriben los ganadores. Según Sun elogió a los boxers por su espíritu y resistencia, pero los llamó bandidos, entrecomillados. ¿Bandidos por qué? ¿Por qué? Por defender su país. Los chinos que estudiaban en Japón mostraron una actitud ambivalente hacia los boxers. Al fin y al cabo, aunque son enemigos, son orientales. Algunos declararon que si bien el levantamiento se originó entre las personas ignorantes y obstinadas, siguió la propaganda que sus creencias eran valientes y justas, y que pudieron haberse transformado en una fuerza motriz para la independencia. Para la independencia de China totalmente, de estos 8 países, potencias colonizadoras. Después de la caída de la dinastía Qing en 1911, los chinos nacionalistas simpatizaron más con los boxers. ¿Por qué? Porque eran los auténticos patriotas chinos. En 1918, Sun alabó su espíritu de lucha y dijo que los boxers eran atrevidos y valientes, luchando hasta la muerte contra los ejércitos de la Alianza, específicamente en la batalla de Yanqing. Como veis, los chinos también sufrieron pues una especie de leyenda negra con los boxers. En vez de llamarles pues resistencia o ejército popular chino, o como queráis llamarlo, pues le llamaban boxeadores, ya está. No se podían comparar con un soldado británico, obviamente, aunque eran muchísimo mejores guerreros, lo que luchaban con manos, pies, palos y armas tradicionales chinas. Los liberales chinos, tales como Hu Xing, que reclamaban la modernización de China, siguieron condenando a los boxers por su irracionalidad y barbarie. Y los que habían entrado no eran bárbaros. El líder del movimiento de la nueva cultura, Chen Qiuchu, perdonó la barbarie de los boxers, dado el crimen cometido por los extranjeros en China, y sostuvo que aquellos subordinados a los extranjeros eran los que realmente merecían nuestro resentimiento. Por lo tanto, en China también estaba cambiando la filosofía, la manera de pensar respecto a los boxeadores, a los patriotas chinos, que se habían matado literalmente, habían muerto literalmente por defender a su país y a su emperador. Entre otros países, las opiniones acerca de los boxers eran complejas y polémicas. Mark Twain dijo que el boxer es un patriota.
ama a su país mejor que las otras personas. Les deseo éxito, se cierran conmigo. Esto en Estados Unidos. El escritor ruso León Tolstoy también elogió a los boxers. Acusó a Nicolás II de Rusia y a Guillermo II de Alemania de ser los principales responsables del saqueo, las violaciones, los asesinatos y la brutalidad cristiana de las tropas rusas y occidentales. Como podéis ver, los historiadores y los medios de comunicación, en 2-3 años que estuvieron allí estos depredadores, asesinos, carniceros, pues al final, ¿os imagináis las barbaridades que deberían de haber, que hicieron para que tu propia prensa, tus propios medios de comunicación, los propios historiadores, tus propias élites se vuelvan en contra tuya? El revolucionario ruso Vladimir Lenin se burló de la afirmación del gobierno ruso de que estaba protegiendo a la civilización cristiana. Pobre gobierno imperial, tan cristianamente desinteresado y sin embargo tan injustamente difamado. Esto lo dijo Lenin. Hace varios años se apoderó desinteresadamente de Port Arthur y ahora se está apoderando desinteresadamente de Manchuria. Ha inundado desinteresadamente las provincias fronterizas de China con hordas contratistas e ingenieros y oficiales que por su conducta han provocado la indignación incluso de los chinos conocidos por su docilidad. El periódico ruso Armsky Krai criticó el asesinato de civiles inocentes y denunció la modernización, la civilización y la cultura en lugar del odio racial y la destrucción habrán sido más propios de una nación cristiana civilizada. El mismo periódico preguntó, ¿qué diremos a la gente civilizada? Tendremos que decirles, no consideren más como hermanos, somos gente mala, terrible, hemos asesinado a quienes estaban bajo nuestro amparo y buscaban nuestra protección. Pues así se la gastaban los periodistas de la época y los historiadores de la época. El indio bengalí Rabindranath Tagore atacó a los colonialistas europeos. Varios soldados indios del ejército indio británico simpatizaban con la causa de los boxers y en 1994 el ejército indio devolvió una campana que los soldados británicos habían robado del Templo del Cielo en China. Incluso algunos eclesiásticos estadounidenses se pronunciaron a favor de los boxers. El reverendo evangelista, el doctor George Ford Pentecost, dijo que el levantamiento de los boxers fue un movimiento patriótico para expulsar a los demonios extranjeros. Solo eso a los demonios extranjeros. ¿Os imagináis? Que tú estés en tu país y tus élites, tus periódicos hablen mal de tu país. Supongamos que las grandes naciones de Europa juntaran sus flotas, vinieran, se apoderaron de Portland, pasaran a Boston, luego a Nueva York, luego a Filadelfia, así sucesivamente por la costa atlántica alrededor del Golfo de Galveston. Daban, fuerte, pegaban fuerte. Supongamos que tomaran posesión de estas ciudades portuarias, expulsaran a nuestra gente hacia el interior del país, construyeran grandes almacenes y fábricas, trajeron un cuerpo de agentes disolutos y tranquilamente notificaran a nuestra gente que en adelante manejarían el comercio del país. Estaba diciendo exactamente lo que había hecho Estados Unidos junto con los otros en China. ¿No tendríamos un motivo boxer para expulsar a esos demonios cristianos europeos extranjeros de nuestro país? El periódico ruso Armsky Krai criticó el asesinato de civiles inocentes y denunció la modernización, la civilización y la cultura en lugares de odio racial y la destrucción habrían sido más propios de una nación cristiana civilizada. El mismo periódico preguntó,
¿Qué le diremos a la gente civilizada? ¿Tendremos que decirles, no nos consideren más como hermanos, somos gente mala y terrible, hemos asesinado a quienes estaban bajo nuestro amparo y buscaban nuestra protección? Estos son periódicos de la época. Esto es historia. Los eventos también han dado un impacto más duradero en el tiempo. El historiador Robert Bicken señaló que para el gobierno británico el levantamiento de los boxers había funcionado como el equivalente del motín indio, y él mismo incluyó sobre la idea del público británico acerca del peligro amarillo. Como de costumbre, los ingleses no van a reconocer que se han equivocado en nada. Los eventos posteriores agrega como la revolución nacionalista china de la década de 1920, incluso las actividades de los guardias rojos de la década de 1960, se ha percibido a la sombra de los boxers. Vamos, aquí te lo están diciendo clarísimo, que los boxers pues se pasaron directamente a la revolución. ¿Por qué? Porque tenían una idea muy clara, que esto no volviese a pasar en China. En Taiwán y Hong Kong, los libros de texto de historia a menudo presentan a un boxer como irracional, normal. Taiwán se fueron los partidarios de la emperatriz que perdió, y cuando ganó la revolución comunista de Mao Zedong. Y en Hong Kong pues era una colonia hasta hace nada. Los que tenemos cierta edad nos acordamos perfectísimamente del Reino Unido. Pero en la República Popular China los libros de texto del gobierno central han descrito el movimiento boxer como un movimiento campesino, patriótico, antiimperialista, cuyo fracaso se debió a la falta de liderazgo de la clase obrera moderna y describir al ejército internacional como una fuerza invasora. Y no les falta razón. Sin embargo, en las últimas décadas los proyectos a gran escala de entrevistas en las aldeas y las exploraciones de fuentes de archivo han llevado a los historiadores en China a tener una visión más matizada. Bien, aquí ya entra un poco la manipulación. La manipulación. Porque claro, después de la de, de la prensa histórica, de los historiadores, de las élites de estas naciones, pues tienen que descontar algo. Pues no, no es así, es mentira. Algunos eruditos no chinos como Joseph Esterich han visto el movimiento como antiimperialista, mientras que otros sostienen que el concepto nacionalista es anacrónico porque la nación china no se había formado. No, no se había formado, pero se llevaba siglos. Y los boxers estaban más preocupados por problemas regionales, no, estaban preocupados por vosotros. El reciente estudio de Paul Cohen incluye una encuesta de los boxers como mito, ahora resulta que son un mito, que muestra cómo su memoria se utilizó de maneras cambiantes en la China del siglo XX desde el movimiento de la nueva cultura hasta la revolución cultural. Esto, como veis, se llama manipulación. En los últimos años la cuestión del boxe se había batido en la República Popular China. No, en China lo tiene muy claro, porque resulta que la mayoría de los descendientes de los boxers son miembros del Partido Comunista. En 1998, el erudito crítico Wang Yi argumentó que los boxers tenían características en común con el extremismo de la revolución cultural. Lo dicho. Ambos eventos tenían el objetivo externo de liquidar todas las plagas nocivas y el objetivo interno de eliminar todo tipo de elementos malos. Esto es verdad. Igual como lo primero, no, esto es verdad. Esta relación tuvo sus raíces en el oscurantismo cultural. Esto ya no. Esto es mentira. Eran patriotas. Wang explicó a sus lectores los cambios de las actitudes con respecto a los boxers desde la condena del movimiento del 4 de mayo hasta la aprobación expresada por Mao Zedong durante la Revolución Cultural. Claro, es que este chino, a saber de dónde vivirá. En China no.
En 2006, Yang Weixi, profesor de filosofía de la Universidad Sunzang de Guangzhou, escribió que los boxers, por medio de sus acciones criminales, trajeron un sufrimiento indescriptible a la nación y a su gente. Todos estos son hechos que todos conocen y una vergüenza nacional que los chinos no pueden olvidar. Vuelvo a repetir, la mayoría de los chinos de la actualidad, la mayoría no, chinos son un montón, pero una gran parte, sus descendientes, miembros del Partido Comunista Chino. Yuan afirmó que los libros de texto de historia habían carecido de neutralidad al presentar el levantamiento de los boxers como una magnífica hazaña de patriotismo y no presentar la opinión de que la mayoría de los rebeldes boxers eran violentos. Hombre, a la guerra no se va, no se va a dar besos. Y en respuesta algunos etiquetaron a Jun Westin de traidor en Wuhan. Seguramente este tío, el Yuan Wishang, el traidor, pues sería llevado pues a un sitio de esto que los comunistas chinos y rusos reeducaban, te lavaban el cerebro. La rebelión de los boxers se ha llevado al cine en dos ocasiones. La primera fue la película 55 días en Pekín, en 1963, realizada desde el punto de vista occidental por el director Nicolas Ray y protagonizada por Charlton Heston, David Niven y Ava Gardner, entre otros. Es una película sin pena ni gloria, muy bonita, muy de la propaganda de Hollywood y mi amigada propaganda de Hollywood. Yo la verdad es que la he visto 2 o 3 veces, pero no me acuerdo ahora exactamente, pero no lo retrata como sucedió. Eso es el recuerdo por lo menos que tengo yo después de haber leído, bueno, cuando empecé a leer estas cosas. En la segunda película, Pa Kao Lian Chun, en 1975, el hongkonés Chang Chen se toma a los propios boxers como protagonistas. Asimismo, el levantamiento sirve de marco o referencia a producciones de diferentes medios, entre los que se incluyen las siguientes. En el libro de los viajes de Pierre Loti, Los últimos días de Pekín, este novelista francés reúne los artículos escritos como corresponsal dentro del Ejército Internacional y sus impresiones posteriores como viajero entre septiembre de 1900 y abril de 1901. Vamos, que junta todas sus crónicas y hace un libro. Eso lo suelen hacer muchos los periodistas. El primer capítulo del libro Mi siglo del escritor alemán Günter Grass consiste en un comentario irónico sobre la ocupación de Pekín desde el punto de vista de un soldado alemán. En la película Érase una vez China, 11 Upon a Time in China, de 1901, Jet Li interpreta al maestro de artes marciales Wong Fei Hung, 1847-1924, que se vio inmerso en los disturbios de finales del siglo XIX. Al maestro de artes marciales, pues eso eran los boxers. La película 55 días en Pekín, las embajadas extranjeras en Pekín deben hacer frente a la sangrienta revuelta nacionalista desencadenada por los boxers que asesinan a cristianos. ¿Y vosotros qué hacíais ahí? Punto de cruz. Dentro del recinto asediado, el embajador británico se une a los miembros de otras delegaciones en un desesperado intento por resistir el asedio, no haber ido. Los rebeldes de Shanghai Kid, secuela de Shanghai Kid del este al oeste, Shanghai Non, en 2000, se ambienta vagamente en esta época, que incluye a un jefe boxer como villano principal. Claro, sigue la leyenda negra de China, o como nosotros tenemos la nuestra, pero los chinos no se la han creído, nosotros sí. No obstante, incluye numerosos anacronismos y el argumento principal se aleja enormemente de la realidad histórica. En un episodio de la serie de televisión Buffy cazavampiros, se dice que el vampiro Spike, uno de los personajes, mató a su primera cazavampiros durante la rebelión de los boxers. Lo dicho, la maravillosa propaganda norteamericana. La novela del momento en Pekín
de Li Yuan-Tang, que inicia su narración durante la rebelión de los boxers contándola desde un punto de vista de un niño. Los impostores, novela del colombiano Santiago Gamboa, cuenta la historia de una secta boxer constituida en 2007 que se trata de recuperar un valioso manuscrito en poder de la Iglesia Católica. Santiago Gamboa no tenía ni puñetera idea, pero en fin, tiene que escribir, tiene que vender libros. La novela El Palacio de los Placeres Celestiales del escritor Adam Williams, nacido en Hong Kong y descendiente de una familia británica asentada en China desde el siglo XIX, está ambientada en la revuelta boxer, centrándose en los hechos ocurridos en la ciudad de Xi'an. En el álbum de Tintín, El Loto Azul, escrito y dibujado por Eriché, el compañero chino de Tintín, Chang, hace una referencia a la guerra que libraron los chinos contra los extranjeros a principios del siglo por su influencia colonialista, lo que Tintín identifica como la guerra de los boxers. Como veis, recibieron por todas partes. La propaganda lo tuvo muy mal para poder, de hecho yo creo que no lo consiguieron. El libro de Farebuff, el escritor mexicano Salvador Elizondo, tiene como base una fotografía de la última tortura y condena a la muerte de los boxers. No lo tienen nada claro. Vamos, que la propaganda no ha conseguido aún convencer a los occidentales. En el videojuego Bishop Infinite, la ficticia ciudad flotante de Columbia estuvo implicada en el levantamiento de los boxes por disparar contra civiles chinos. Como veis, en la propaganda, la maravillosa propaganda norteamericana occidental, en este caso no ha podido. El libro de la gran dama de Pearl S. Buck trata de en gran medida del antes y del durante de la rebelión boxer. Wang Chu. Wang Chu, el sobrino de Xin Chi, fue elegido sucesor de Tong Chi cuando tenía 3 años. Wang Chu fue el último emperador Qin. Xin Chi, sin embargo, logró mantenerse en el poder tras publicar un inédito y decreto de remordimiento en el que asumía la culpa del desastre. Es que la tenías, hija, la tenías. En un principio, pues, pero después cuando te masacran y veas lo que están haciendo y tú ahí. En los años siguientes, la emperatriz instauró la libertad de prensa e intentó convertir a China en una monarquía constitucional. Ya era tarde, amiga. Aunque sus acciones polémicas se dieron hasta casi el final de su vida, un día antes de morir en el 2008, mandó envenenar a Gao Chu para evitar que volviera al poder tras su fallecimiento. Ella sabía que si hubiera muerto y él hubiera seguido vivo, China hubiera quedado en manos de Japón, y el motivo es que los japoneses habían intentado convertir a su hijo adoptivo en un títere. Pues esto es más o menos cierto. Yo os recomiendo que veáis la película El último emperador de Bertolucci, si no os gusta leer. Habrían intentado secuestrarlo, asegura Chang. Lo convirtieron en un títere. La autora, en la Segunda Guerra Mundial, la autora de la biografía más reciente de Cixi atribuye más a motivos políticos que a sus decisivas la mala fama de emperatriz viuda. Como las matemáticas ayudaron a China a crear un imperio y que a su emperador lograra acostarse con 121 mujeres cada 15 días. Y hasta aquí. 3 años después de que ella muriera, China se convirtió en una república. Las fuerzas políticas subsecuentes que tomaron el poder en China, primero los nacionalistas y luego los comunistas, querían decir que habían rescatado a China de ella, que ella había hecho del país un desastre, que era una déspota que mantuvo a China en la miseria medieval y que habían sido ellos quienes habían comenzado la modernización y abierto las puertas de China. Ni uno tenía la razón ni el otro tampoco, porque ahí lo que se estaba produciendo era la revolución comunista china. No es cierto, comparado con el régimen comunista, Mao causó la muerte de más de 70 millones de chinos en tiempos de paz. Comparado con esto, el mandato de ella fue increíblemente benigno, se cierran comillas. Y lo triste es que es verdad.
sino 70-50, pero un montón. Sichi murió sin haber formado a nadie para que la sucediera, y nombrando heredero una vez más a un niño, su sobrino nieto de 2 años. Con él acabó la dinastía Qin apenas 3 años después. Y hasta aquí, amigos. Y ya se ha terminado pues la fase histórica más reciente de China. Los últimos coletazos del Imperio Chino, la Revolución China, que no voy a entrar en ella, pues si no me quedaré 3 meses hablando de China, y el último capítulo que va a salir sobre esto es el papel que hizo España aquí. ¿Qué hacía España en China? ¿Qué es lo que hizo España en China? Y nada, pues... Y los capítulos que van a venir después, pues ya vamos a empezar a hablar de las Fuerzas Armadas chinas. Pero intercalando cosas por ahí. Es decir, hay muchísimas cosas de las que hablar. Pues amigos, pues ya conocemos así, por encima, pues los últimos coletazos de China antes de que entrara la revolución comunista de Mao Zedong. Y nada, y vamos a ver, nos falta saber qué hacía España ahí, cuál fue el papel que jugó España ahí. España, que había terminado de perder su imperio. Pues nada, amigos, pues yo, si digo la verdad, a mí como la historia me gusta tanto, pues aunque la conocía, pero bueno, refrescar la memoria y ir pensando en cositas y cosas de estas. Pues este sí que es el último y definitivo capítulo sobre la historia de China. Solo falta saber qué hacía España aquí. Y a partir de ahí, pues ya seguimos. Pues bien, amigos, soy Tony Garcés. Os pido disculpas por el crónico sonido de voz, por el crónico problema de sonido, por mi voz, y que tengáis paciencia, ya se solucionará. Estaba previsto que se solucionara antes, pero los problemas personales lo impiden. Y nada, soy Tony Garcés, os deseo que tengáis muchísima salud, mando un saludo muy grande desde Valencia, España, y nada, hasta la próxima, que Dios os bendiga.